del derecho y en donde ustedes van a encontrar pues conocimiento totalmente operativo que les va a servir para la resolución de sus asuntos. Esta noche contamos con la participación del doctor César Augusto Mendoza Salazar. Doctor, buenas noches, bienvenido al Centro de Investigaciones del Sistema Acusatorio. Buenas noches, gracias, Alfredo. Saludos a todos. Como siempre es un honor tenerte aquí con nosotros. Antes de iniciar, compañeros, voy a presentar a nuestro ponente de esta noche. El doctor César Augusto Mendoza Salazar es licenciado en Derecho, especialista en Derecho Constitucional, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Amparo y Garantías Constitucionales y candidato a doctor en Ciencias Penales por el INACIPE. Tutor académico, director de tesis y jurado de exámenes de grado en la UNAM, profesor de posgrado, director de tesis y jurado de exámenes de grado en el INACIPE, profesor invitado en instituciones educativas públicas y privadas, dependencias del gobierno federal, del Poder Judicial y órganos constitucionales autónomos, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Marina, la Sedena y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Procuradurías, fiscalías y tribunales estatales y universidades públicas autónomas en 25 entidades federativas para la impartición de cursos de posgrado, módulos de diplomados y cursos de capacitación oficial sobre reformas constitucionales en materia penal, derechos humanos y amparo. Es capacitador certificado por la CETEC, cuenta también con la certificación sobre la reforma judicial en América Latina y Estados Unidos, expedida en Washington, D.C. y avalada por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas con sede en Santiago de Chile. Fue investigador invitado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de 2013 a 2017. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2014-2016. Actualmente es juez del Sistema Procesal Penal Acusatorio del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y cuenta el maestro con diversos escritos, diversas publicaciones en materia de justicia. Maestro, pues bienvenido, un gusto tenerte con nosotros. Compañeros, como pueden apreciar, tenemos a uno de los grandes personajes juristas de nuestro país. Pues sáquenle provecho y pregúntenle todo lo que puedan, porque no todos los días lo tenemos. Estimado doctor, adelante, el auditorio es tuyo. No te escuchamos, doctor. ¿Ahí me escuchan? Ahí está, está bien. Bien. Gracias. Un saludo nuevamente a las personas que acompañan la transmisión. La intención principalmente es que podamos charlar en relación con un tema que nos atañe a todos quienes nos dedicamos al ámbito penal, al ámbito procesal penal, y que desde luego esa área del conocimiento jurídico y de la práctica del derecho tiene una íntima relación con los aspectos de los derechos fundamentales. Es ahí donde podemos observar no solamente una interacción permanente entre la vida constitucional mexicana y los aspectos del procedimiento y la sustancia penal, sino que de ahí proceden una serie de criterios, una serie de concepciones que conforman toda el devenir de los trámites penales en nuestro país. En la actualidad, pues mi área específica de
de trabajo tiene que ver con el conocimiento y la aplicación de la ley penal de la Ciudad de México, pero evidentemente en el ámbito procesal, pues nos corresponde la interpretación y aplicación de la ley nacional de la materia, y que con motivo de del tiempo que hemos tenido oportunidad de hacer estas labores, pues hemos visto distintos cambios, distintas modificaciones, formas de pensar diversas de los tribunales, y las hemos tomado en consideración para efectos de emitir opiniones jurídicas que no solamente traten de ilustrar y de aclarar algunos aspectos o puntos sobre los temas o los tópicos del derecho penal, sino también que permitan buscar alternativas de solución para las personas que se dedican a estos trámites, a este tipo de patrocinios, o bien funjan como autoridades, tengan la posibilidad de tomar decisiones con base en conocimientos ciertos, comprobables, y que los lleven a buen fin, cualquiera que sea el interés que representen. De manera que la temática que fue comentada con el maestro Alfredo para esta ocasión es la suspensión del acto reclamado en el amparo en materia penal. Y déjenme decirles que, no obstante, para una plática y para una charla de esta naturaleza, es algo ambicioso por el tiempo con el que contamos, y que, en mi opinión, pues este tema, esta temática, esta suspensión del acto reclamado en el amparo penal, pues requiere varias horas para su planteamiento, para su análisis, para su estudio, tal como se hace en el posgrado del Instituto Nacional de Ciencias Penales, tal como se hace en el posgrado de la Universidad Nacional, tal como se hacen los cursos que dan los órganos jurisdiccionales a sus titulares y a sus operadores. Pero aquí vamos a tratar de ser muy puntuales para aprovechar esta temporalidad. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar una metodología que nos permita ubicarnos en el caso concreto, y ese punto número 1 es referido al amparo en general. Amparo en general, como ustedes y yo sabemos, es un área, es una rama del derecho público interno que se dedica al análisis de las acciones relacionadas con los derechos fundamentales, y muy específicamente intentadas en su inmensa mayoría por individuos particulares. De esa gran rama, y véase que no estoy intentando agotar ni definiciones ni conceptos, únicamente estoy tratando de ubicarnos para poder entrar a los puntos que nos atañen, de este gran amparo en general que se puede enderezar o plantear contra actos de naturaleza administrativa, actos de corte jurisdiccional, incluso contra actos de particulares, no se diga actos legislativos. Pues tenemos una especialización que hasta hace muy poco no aparecía en el ámbito, diríamos, formal del derecho, no se veía, no se apreciaba cuando se hacía señalamiento relacionado con el amparo en materia penal. No tenía un sustento jurídico propiamente dicho, es decir, un sustento legal, sino sino que procedía de los acuerdos del Poder Judicial de la Federación, concretamente del Consejo de la Judicatura, en donde dividía la competencia por materia y por especialización de sus tribunales. Yo puedo decirles que hace 10 años
la especialización de esos tribunales no era como lo vemos ahora. La mitad del país no tenía tribunales especializados. Y los primeros 6 circuitos se concentraba la especialización por materia. Esto ha cambiado, ha tenido una evolución importante desde mi punto de vista en pro del acceso a la justicia, porque en aquellos lugares donde existen tribunales que no tienen especialización, o lo que ustedes conocen como los juzgados mixtos, pues es complejo manejar una materia tan especializada para alguien que no tiene esa formación. Si puede haber un abogado, un secretario de juzgado, por ejemplo, muy connotado y muy avesado en la materia administrativa, pero que desconociendo los aspectos elementales de la materia penal, pues pueda dictar acuerdos o resoluciones, evidentemente no firmadas por él, sino preparadas por él, de una forma que no es acorde a la legislación, a la Constitución, incluso a los criterios de jurisprudencia. Decía entonces, ubicándonos en este tema de la especialización, habría que revisar que estos actos de autoridad, o en algunos casos de actos de personas que realizan funciones similares o equiparables a las de autoridad, puede dividirse en 4 grandes grupos. Primero de ellos, la materia civil, el otro es la materia de trabajo, el otro es la materia administrativa y el otro es la materia penal. ¿Por qué cobra relevancia sobre el particular esta distinción? Porque la Ley de Amparo 2013 ya establece en la suspensión del acto reclamado un capítulo específico para los actos de naturaleza penal. O dicho de otra manera, reglas muy específicas para el estudio y la aplicación de las normas en materia penal, tratándose de suspensión del acto reclamado. Pero para entrar en materia ya de manera clara, ¿qué debemos entender por suspensión del acto reclamado? ¿Qué es? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de este tópico? La suspensión del acto reclamado es una medida cautelar. Surge de esta teoría de las medidas cautelares que tienen diversas finalidades, pero que en el caso concreto es una medida cautelar que pretende la preservación de la materia del proceso principal y se instaura precisamente con la finalidad de que esta materia del proceso principal no se esfume, no se pierda con el transcurso del tiempo, o bien con la ejecución de los actos de los cuales está doliendo el solicitante del amparo. Bueno, ya conocemos entonces cuál es la naturaleza de la suspensión del acto reclamado y ahora me gustaría que pudiéramos pasar a cuáles son sus posibles efectos. Hay confusión cuando se habla de suspensión del acto reclamado y en materia penal es notable porque no se analiza de manera específica, de manera profunda esta institución. Vamos a ver por qué. Cuando una persona solicita el amparo de la justicia federal y aparejado a su demanda hace una petición de la suspensión del acto reclamado, ¿cuál es la pretensión? Pues en diversas ocasiones lo que busca este interesado es la suspensión propiamente dicha, sin interesarle el fondo del asunto. Vamos a pensar que algunos de ustedes sean abogados postulantes o lo hayan sido o tengan alguna referencia sobre este aspecto. Y por conocimiento del texto constitucional o por experiencia profesional,
saben que la incomunicación de una persona es un acto prohibido. No se puede incomunicar, no se puede dejar aislado, encerrado a un detenido. Debe facilitarse acceso al servicio médico, facilitarse acceso a la comunicación con el exterior y, muy importante, por supuesto, a la designación de un abogado que lo pueda representar y tenga una comunicación con ese abogado para fines del proceso. Bueno, pero ¿qué pasa si el abogado llega a la agencia del Ministerio Público y solicita informes y no se los dan? Si hace la indicación de que la familia del interesado ya lo designó para hacerse cargo de la defensa y no lo dejan tomar protesta de dicho cargo. ¿Qué pasa si no lo dejan acercarse o no le permiten tramitar su escrito de designación? ¿Qué pasa si no le permiten la entrevista previa y en privado con ese detenido para efectos de realizar su función? Bueno, pues, claramente ustedes o la mayoría de ustedes contestarán, pues hay que presentar una demanda de amparo para interrumpir la incomunicación. Entonces, el acto reclamado en esa demanda es justamente la incomunicación, es justamente esa imposibilidad, ese bloqueo por parte de la representación social para que la persona tenga acceso a la carpeta, acceso a su abogado y por lo tanto acceso a una defensa adecuada. La pregunta que yo hago y que hago normalmente cuando doy el curso de amparo en las sedes que ya mencioné es, vamos a pensar que ese juicio de amparo concluye y la justicia de la Unión ampara y protege porque considera que efectivamente el Ministerio Público violentó derechos humanos. Y entonces la pregunta es, ¿esa sentencia de amparo es suficiente como para presentarle una denuncia a la gente del Ministerio Público? He tenido respuestas diferentes, pero la respuesta correcta es no, porque ese juicio de amparo no va a llegar en ningún momento a una sentencia definitiva. Y no va a llegar en ningún momento a una sentencia definitiva porque estos actos se llevan a cabo por horas. Cuando el agente del Ministerio Público tiene detenida a una persona, cuenta con 48 o 96 horas para determinar su situación jurídica. Primera determinación sería ponerlo en libertad. La segunda determinación sería llevarlo ante el juez de control. En cualquiera de los dos casos, el acto reclamado inicialmente, esto es, la incomunicación, desaparece, deja de surtir sus efectos. Y es por esa razón que ese juicio de amparo no puede llegar a una sentencia definitiva porque deja de existir el acto una vez que hay un cambio de situación y por lo tanto opera el sobreseimiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué entonces nos interesa tramitar o promover ese juicio de amparo en específico? Porque queremos la suspensión del acto reclamado. En el caso concreto, una suspensión de plano que haga cesar la incomunicación, que permita la designación de defensor y que permita el acceso a la carpeta y los datos respectivos para poder llevar adelante la defensa correspondiente. Vean entonces que esta institución tiene tal importancia que en muy diversas ocasiones se tramita y se busca única y exclusivamente con la finalidad de obtener esta medida cautelar. Ya que sabemos de esta suspensión del acto reclamado y cuál es su naturaleza jurídica y cómo pinta en el ámbito penal, procederíamos a despejar algunas dudas y algunos errores, en mi opinión, que se tienen por algunas personas que hablan de amparo sin saber de él y que esos errores han ido en el tiempo
siendo muy socorridos y que es importante apreciar su corrección. Cuando de pronto pregunta uno en la escuela, ¿no?, en el aula, ¿cuántos tipos de suspensión del acto reclamado existen en el juicio de amparo? Pues en diversas ocasiones las personas contestan provisional y definitiva, y eso es un error. Eso es incorrecto, porque la ley de amparo claramente establece que hay dos tipos de suspensión. Una es de oficio y otra es a petición del quejoso. La suspensión de oficio se concede de plano, que significa sin trámite, dentro del auto admisurio de la demanda, al existir un acto de los que prevé el artículo 15 de la ley de amparo, que muchos de nosotros compaginamos con el artículo 22 constitucional, pero que no es exclusivamente ese tipo de actos, sino hay otros también que pueden ser susceptibles de una suspensión de plano. Existe obligación para el juzgador de amparo de conceder la suspensión sin trámite, incluso sin necesidad de que le hagan la petición. Este juzgador de amparo debe conceder la suspensión del acto reclamado. Por eso se llama de oficio. Suspensión de oficio significa que no requiere petición, que no requiere solicitud. La ley de amparo obliga al juez a concederla. Y por otro lado, de plano quiere decir la manera en que se va a hacer esa concesión. ¿De qué manera se va a realizar? Sin trámite, simple y sencillamente colocando dentro del auto admisorio de la demanda esta suspensión para los efectos conducentes. Ahora bien, resulta indispensable la existencia de un auto admisorio de la demanda para que haya suspensión de plano. La pregunta es importante. No, no resulta indispensable, porque podría usted incluso pedir amparo frente a un órgano jurisdiccional incompetente por materia, por territorio, por grado, y ese tribunal incompetente por materia, por territorio, por grado, sin hacer mención sobre la omisión de la demanda, debe ordenar la suspensión de plano para que cesen los maltratos, la incomunicación, la tortura, los golpes, ¿de acuerdo? Para que si necesita atención médica, se le brinde al detenido. Esto es, ¿por qué cobra tal importancia y relevancia para la materia penal este aspecto? Porque precisamente la materia penal tiene que ver con actos de relevancia específica en relación con la libertad, con los bienes y con las sanciones que puede ser acreedor una persona con motivo del señalamiento por la comisión de un delito. Y estas transgresiones penales, veámoslo de otra perspectiva, estos derechos de las personas que están involucradas en un asunto penal, en un tema penal, pues nacen desde el primer momento, desde el primer momento en que es detenido, que es trasladado, que es custodiado, que es presentado, que es puesto a disposición, o bien desde el momento en que recibe un citatorio para comparecer ante el órgano jurisdiccional con motivo de la solicitud de audiencia inicial. Y pasa por todo el proceso, incluso a llegar a una sentencia definitiva que impone una sanción privativa de libertad y que es susceptible de interponer un recurso, o bien aquella que absuelve y cuya susceptibilidad para los recursos será por la parte ofendida o bien la víctima del delito. Entonces vean cómo este abanico de posibilidades en relación con el amparo penal hace tremendamente importante el aspecto de la suspensión. Ahora bien, tenemos, decía, en relación con la procedencia del amparo en la vía indirecta, tenemos una serie de actos
que puede ser de corte administrativo, pero que tengan connotación penal, como puede ser los actos del Ministerio Público, los actos de naturaleza jurisdiccional, que implica todo el funcionamiento de los jueces de control, juez de ejecución y juez de enjuiciamiento, y tribunal de alzada. Y por otra parte, tenemos lo que tiene que ver con el órgano legislativo. El órgano legislativo se le puede reclamar la existencia o la confección, la aprobación de un artículo, de una fracción, de un inciso, de un agravante. Es decir, cabe la posibilidad de que cuando se aplique un precepto en relación con una persona, se le pueda hacer el planteamiento al órgano de amparo para reclamar la porción normativa y su primer acto de aplicación. Entonces veamos cómo este alcance del amparo en materia penal no es limitado, sino que tiene diversas aristas que cada uno de nosotros tendrá que identificar cuando esté frente a los actos reclamados y dependiendo del papel que se juegue, bien sea como particular, bien sea como autoridad, bien sea como órgano público o como un ente privado. Ahora bien, vuelvo al caso de los tipos de suspensión, habiendo explicado el primero de ellos, paso al segundo, que es la suspensión a petición del quejoso. Y esta suspensión a petición del quejoso, como su nombre lo indica, requiere requisitos. El primero de ellos es precisamente la solicitud, es precisamente la petición de esta persona que considera que sus derechos fundamentales están siendo violentados, presenta una demanda de amparo y pide la suspensión. Cuando pide esta suspensión del acto reclamado, tenemos que activa la maquinaria y entonces va a recibir un auto que va a decir dónde se va a iniciar ese procedimiento de la suspensión, que es en la vía incidental, que va a fijar una audiencia de carácter incidental y que va a solicitar informes previos a las autoridades responsables para efectos de determinar si concede o no la suspensión definitiva. Primer acuerdo, entonces, generalmente se denomina, aunque hay quien no está de acuerdo, auto de suspensión provisional, y el último es una interlocutoria de suspensión definitiva. Entonces, aquí podemos ver claramente que esa confusión respecto de los tipos de suspensión que se hace mencionar, suspensión provisional y definitiva, en realidad son dos resoluciones que se pronuncian en el incidente de la suspensión a petición del quejoso. Ahora bien, seguramente algunos de ustedes habrán visto, habrán visualizado algún caso particular donde el quejoso fue omiso en pedir la suspensión y de cualquier modo se tramitó la vía incidental. Bueno, ahí tenemos lo que se llama la apertura oficiosa del incidente. Es decir, si el juzgador de amparo aprecia que en el caso particular, por ignorancia, por deficiencia de la demanda o del abogado patrocinador, o por cualquier otra razón, observa que ahí debió haberse pedido la suspensión, que no se la pidieron, y que el acto reclamado puede causar notorios y serios perjuicios en contra del solicitante del amparo, puede obviar la petición y realizar una apertura oficiosa del incidente. Esto es, sin que se lo hayan pedido, abrir el incidente de suspensión para efectos de tramitar esta medida cautelar, dictando un acto de suspensión provisional, ordenando las medidas de aseguramiento, los informes o los requerimientos necesarios, los informes previos y el señalamiento de una fecha de audiencia para determinar
si ha lugar o no a concederse una suspensión de carácter definitivo. ¿De acuerdo? Bueno, si existe algún comentario, independientemente de que al final de la sesión, antes de finalizar la sesión, vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, pero si existiera alguna cuestión que no quede clara, por favor, háganmelo saber. Decía, entonces tenemos este auto de suspensión provisional y su interlocutoria de suspensión definitiva. Ahora bien, de igual manera, por cuestiones de tiempo, hago referencia en primer lugar a el contenido de este auto. El auto de suspensión provisional, decía, va a indicar si se concede o se niega la suspensión, respecto de qué acto o actos reclamados y para qué efectos. Va a señalar la fecha de la audiencia incidental y va a pedir los informes previos. ¿Qué deben contener los informes previos? ¿Qué debe decir una autoridad responsable? Ustedes son juzgadores, agentes del Ministerio Público o son encargados de un centro penitenciario. ¿Qué debe contener el informe previo de una autoridad? ¿No? De manera categórica, evidentemente con los datos bien revisados, pero de manera categórica la certeza del acto reclamado. ¿Es cierto o no es cierto el acto que se le está reclamando? Segundo aspecto, tiene que mencionar cuáles son las circunstancias relacionadas con la suspensión definitiva. Esto es, yo de la certeza del acto, ya dije si es cierto o no es cierto, ahora me pronuncio sobre la suspensión, sobre la definitiva. Entonces bien podría decirle, oye, el acto reclamado no es cierto y por lo tanto niega la suspensión definitiva. O bien le podría decir, el acto reclamado es cierto, pero ya está consumado y por lo tanto niega la suspensión definitiva. Todo depende cuál sea el caso concreto. Y también, dependiendo del asunto, podrá este órgano público, este ente de autoridad, establecer o plantear aquellos aspectos y aquellos datos, aquellos documentos, aquellas constancias que considere deben ser tomadas en consideración por el órgano de amparo para realizar lo relativo a la suspensión definitiva. Puede ser cuantías, puede ser garantías, puede ser distintas circunstancias que sea de información para el órgano jurisdiccional de amparo y tomar una decisión lo más acertada posible. Bueno, ahora bien, vamos a entrar ahora sí un poquito en Honduras, donde creo que se pone la situación un poco más complicada. ¿Cuáles son los efectos de la suspensión del acto reclamado? Bueno, a consideración de su servidor y para efectos prácticos, habría que identificar por lo menos tres efectos de la suspensión del acto reclamado. El primero de ellos es un efecto paralizante. El efecto genérico de la suspensión del acto reclamado, dice la ley de amparo, que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran. Es un efecto paralizante, es decir, no se mueve nada, que las cosas sigan como están y vamos a preservar la materia del amparo hasta en tanto se dicta una resolución o la resolución que corresponda en el fondo del asunto. Bueno, si hablando de una materia no penal, pero que es muy ilustrativa para estos efectos, si estamos hablando de una orden de arresto y esta orden de arresto no ha tenido ejecución material, pues es evidente que mantener las cosas en el estado en que se encuentran, es decir, sin ejecutarse la orden, pues es el efecto genérico que conviene a la preservación de la materia del amparo.
Pero ¿qué pasa si esta orden de arresto ya se está ejecutando? Y de las 36 horas que se le fijaron a la persona, ya van transcurridas 10 y quedan 26. Y entonces me dicen que me conceden la suspensión para el efecto que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran. Bueno, pues no es acorde ese efecto con preservar la materia del amparo. Por ese motivo, necesito otro efecto que también podemos identificar respecto a la suspensión del acto reclamado, que se trata de un efecto interruptor. Efecto interruptor. Y esto es, cuando el acto reclamado ya se está ejecutando, el efecto de la suspensión es para que cese la ejecución y no continúe esta hasta en tanto se resuelva el fondo del amparo. Y por último, en cuanto a este tema de los efectos de la suspensión, tenemos el que denominamos el efecto restitutorio. ¿Cuál es el efecto restitutorio? Bueno, el que resarce, repone, devuelve las cosas no al estado en que no se conservan como se encuentran, ni se interrumpe la ejecución, sino que se devuelve al estado como se encontraban antes. ¿Cuál es el ejemplo más notorio de este tipo de situaciones? Las pensiones, por ejemplo, en materia de jubilación. Si una persona demuestra que tiene derecho a esta pensión y le es reducida o le es suspendida por virtud de un acto de autoridad, bueno, pues el efecto restitutorio será no solamente que le sigan pagando, sino que le devuelvan al estado que se encontraba y siga cobrando su pensión mientras se resuelve el fondo del asunto. Claro, por razones obvias, el efecto restitutorio es de los que más limitación encuentra y de los que menos tipos de asuntos puede haber dentro de un juicio de amparo o dentro del juicio de amparo en general. Por razón que este efecto restitutorio pues es más propio de la sentencia de fondo del juicio de amparo que de la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, existe y cabe la posibilidad en algunos casos de que llegue a dar. Bueno, una vez que tenemos claro lo relacionado con estos efectos, lo siguiente es que podamos ver de manera diáfana en dónde solicitamos la suspensión del acto reclamado y contra qué y para qué efectos. Vamos a poner el ejemplo clásico en materia penal y que se reitera porque es muy útil para obtener claridad en estos tópicos. Orden de aprehensión. ¿Qué es la orden de aprehensión? Un mandato judicial que establece la captura de una persona y su presentación ante el órgano jurisdiccional. Está regulada por el artículo 16 de la Constitución Federal, con los requisitos ahí establecidos, y se utiliza para dos cosas. Una, para conducir, es decir, para traer por primera vez a una persona ante el órgano jurisdiccional. Otra, para reconducir, esto es para traer a una persona ante el órgano jurisdiccional que ya había comparecido y que por alguna razón no vino y hay que obligarla a estar presente. Bueno, la orden de aprehensión es un acto de naturaleza judicial que tiene los requisitos que ustedes y yo ya sabemos y que nace a la vida jurídica cuando el juez se la imprimen y le pone su firma autógrafa o su firma digital o su firma electrónica. En ese momento, compañeros y compañeras, ya nació a la vida jurídica la orden de aprehensión. Ya existe.
y por lo tanto es un acto consumado. Si yo en la demanda de amparo le digo al juez de distrito que vengo a pedir la protección federal en contra de la orden de aprehensión y que le pido la suspensión de la orden, pues cometo un error técnico, porque la orden es insuspendible. La orden ya nació, ya surgió, ya existe. ¿Qué se puede hacer contra la orden? Bueno, pues si el juicio de amparo prospera contra ella, quedará sin efecto, quedará cancelada por orden de, o por disposición del tribunal de amparo. Pero no, en realidad no estoy pidiendo y no debo pedir la suspensión de la orden, sino la suspensión de su ejecución material. Esto es, esa suspensión en realidad no va dirigida cuando se concede, no va dirigida al órgano jurisdiccional, porque el órgano jurisdiccional no tiene facultades para ejecutar órdenes de aprehensión. Quien tiene esas facultades es la policía investigadora, la policía ministerial, según el fuero donde estemos hablando. Entonces, de pronto en la práctica se han observado circunstancias o casos donde un juez de control libra una orden de aprehensión. Se la comunica a la policía, bueno, a la fiscalía para que por su conducto llegue a la policía de investigación y la ejecute. Y resulta que a las 8 de la noche, dan de cuenta que ahorita estamos aquí todavía en el órgano jurisdiccional, y ya van a ser las 9, y ahorita llega la suspensión del acto reclamado. Oye, juez, se concedió la suspensión de la orden de aprehensión que libraste, te notifico. Y a veces el personal del están buscando al juez porque tiene que firmar y notificarle a la fiscalía y donde. Bueno, no, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Primero porque la suspensión no va contra la orden, va contra la ejecución. Quien le debe de notificar la suspensión del acto reclamado a la autoridad ejecutora es el juez de amparo, no el juez de control que emitió la orden. Y para que se considere violentada la suspensión, se requiere que se incumpla una suspensión debidamente notificada. Vamos a ponerlo al revés. Si el órgano jurisdiccional le dice, si el órgano jurisdiccional que emitió la orden le dice al órgano ejecutor que deje de ejecutar, podría tener una consecuencia incluso penal para el órgano judicial que se está retractando de una orden sin que exista una hipótesis por lo cual hacerlo. En cambio, si el órgano ejecutor cumple la orden, detiene a la persona, la presenta ante el juez y se entera una hora después que había una suspensión del juicio de amparo, no incurre en ninguna responsabilidad. Oye, es que el juez ya lo sabía desde hace 6 horas y no hizo nada. No, pues es que no tenía por qué hacer nada, porque no es su responsabilidad notificar las suspensiones en materia de amparo, como tampoco es su responsabilidad ejecutar materialmente las órdenes de aprehensión. ¿De acuerdo? Entonces, vean que es relevante tener presente esta circunstancia porque ya para finalizar esta charla, tenemos 3 circunstancias, voy a hacer referencia únicamente a 2 de ellas que son las más relevantes, pero tenemos 3 circunstancias principales respecto de los efectos de la suspensión del acto reclamado en materia penal, tratándose de actos de naturaleza judicial. El primero de ellos, que ustedes y yo tenemos presente porque estamos en ese día a día, cuando se trata de actos de naturaleza judicial, la suspensión se rige por la prisión preventiva oficiosa. En todos aquellos delitos que no tengan prisión preventiva oficiosa, la suspensión del acto reclamado es para el efecto de que no se ejecute
la orden, no se ejecute la orden judicial, haciendo el juez algunas, pues, consideraciones sobre una garantía, sobre medidas de aseguramiento, hacerlo comparecer, etcétera, etcétera. Pero no ejecución material. Si el delito es de prisión preventiva oficiosa, la suspensión del acto reclamado no evita la ejecución material de la orden judicial. No la evita. Y dice, va a quedar en cuanto a su libertad a disposición del juez de amparo y en cuanto a la prosecución del procedimiento a disposición del juez de la causa. Esto es, del mismo reclusorio, bajo las mismas condiciones y por lo tanto no se suspende la ejecución material. Volvemos a la otra hipótesis. ¿Qué pasa si es un delito de prisión preventiva justificada o que no sea de prisión preventiva oficiosa y ya se está ejecutando? Surte efectos como si fuera oficiosa. ¿Qué pasa si ya se ejecutó y le llegó 1 hora tarde la notificación? Se trata como si fuera prisión preventiva oficiosa. ¿De acuerdo? No tiene reversa la ejecución material tratándose de las circunstancias que acabo de mencionar. Bueno, me gustaría seguir tratando el tema y tener algunos otros señalamientos. Decía, es muy breve el tiempo como para abordarlo, pero espero que les haya quedado la inquietud de continuar con el estudio de estos tópicos que son muy importantes para la vida de los abogados y de las abogadas que participamos constantemente en este tipo de asuntos a su consideración. Y sin más, quedo a sus órdenes. Por si existiera alguna pregunta, algún comentario, estoy pendiente, maestro Alfredo. Muchas gracias, mi querido doctor. Algunas de ellas ya las contestaste con esta última exposición, pero tengo otras más que nos están preguntando por Facebook. Nos preguntan si la suspensión que se solicita en contra de la orden de aprehensión protege al quejoso en el dictado de una medida cautelar de prisión preventiva justificada en la audiencia inicial. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema. La suspensión evita que se ejecute la orden de aprehensión, pero el juez de amparo, por regla general, ya digamos de formato, le exige al quejoso que se presente dentro del plazo de 3 días para celebrar la audiencia inicial o para lo que lo requiere el juez, que normalmente es para ese efecto, si se trata de una orden de aprehensión para conducción. Entonces, hay diversas interpretaciones, pero a consideración de su servidor, en un primer momento podría darse el caso de que el juez de control evite imponer una prisión preventiva de carácter justificado en virtud de que en cuanto a su libertad, el investigado no está a su disposición. Entonces sí, efectivamente, ha habido algunos casos particulares donde el juez de control impone una prisión de carácter justificado y el juez de amparo ha realizado el pronunciamiento en el sentido de que ello puede quebrantar la suspensión y que al no estar a su disposición en cuanto a su libertad no podría disponer de ella, sino podría imponerle diversas medidas cautelares. Y únicamente para el caso de que este quejoso quebrantara esas medidas cautelares, entonces ya podría el juez de amparo autorizar que se dispusiera incluso de una prisión preventiva. Si somos conservadores, sí tendría que ser ese el camino. Primero imponer medidas cautelares diversas y posteriormente con autorización del juez de distrito alguna prisión preventiva justificada. Doctor, a este respecto nos preguntan, en este mismo caso,
¿qué sucedería si, aun cuando existe una suspensión, el juez de control emite una medida cautelar de prisión preventiva justificada? Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias jurídicas? Pues la más grave sería violación a la suspensión. Violación a la suspensión del acto reclamado, es decir, un desacato a la suspensión del acto reclamado, que puede acarrear, primero, en el aspecto procesal, una revocación de esa orden, y por otro lado, digamos, en lo más gravoso, la comisión de un delito de los previstos en la ley de amparo. Ok. Nos preguntan cómo calcula el juez de amparo la garantía que se solicita al quejoso para otorgar la suspensión en contra de una orden de aprehensión. Ciertamente el cálculo es discrecional. El cálculo es discrecional. Un tiempo se dio digamos, por costumbre ver el número de autoridades, y de ese número de autoridades sacar un cálculo y ponerles a cada autoridad 1,000 pesos. Entonces, si eran 100 autoridades, es una garantía de 100,000 pesos. Otras es de manera discrecional, a juicio del órgano jurisdiccional, según el asunto y el tiempo que vaya a durar. Aquí, en el caso concreto, pues no hay propiamente, diríamos, en todos los casos, un tercero interesado que pudiera tener algún perjuicio. La suspensión, la garantía penal, tiene otra connotación. No me parece que sea muy útil esto de calcular las garantías por número de autoridades, que se hace normalmente en los amparos buscadores, donde se señala 100, 150 jueces que pudieron haber emitido la orden, porque es obvio que nadie le va a exhibir. Nadie la va a exhibir, se va a saber pronto si existe o no esta orden, cuál es el órgano, y luego ya la garantía bajará para efectos de la suspensión definitiva. Pero, digamos, si tiene una respuesta lo más acertada a cómo se da en la realidad, es un cálculo discrecional en relación con el acto reclamado, caso particular de aprehensión, y con las circunstancias y la duración del proceso. Muy bien, muchas gracias, doctor. Nos preguntan si se pueden ofrecer pruebas en el trámite de la suspensión. Sí, por supuesto que se pueden ofrecer pruebas. Justamente el tema de la audiencia implica la posibilidad de ciertas pruebas. Ahora bien, la libertad probatoria está limitada en el incidente suspensional, y tratándose de aspectos de naturaleza penal, pues se entiende que debe estar abierta a la testimonial y a la inspección, y que pretendería demeritar o desvirtuar algún informe justificado que sea falso en relación con dicho acto reclamado. Y última pregunta, doctor. Nos dicen Bueno, que nada más aclaro, me refiero por supuesto a la suspensión a petición del quejoso, que se tramita en la vía incidental. Tratándose de la suspensión de plano, bueno, pues no habría ahí ninguna circunstancia al respecto, porque no tiene trámite. Sí, adelante. sí. Doctor, nos preguntan si es viable que en la audiencia inicial se le argumente al juez de control que existe una suspensión contra orden de aprehensión para evitar que el juez de control dicte una medida cautelar de prisión preventiva justificada. Pues no, porque la orden de aprehensión tiene como finalidad presentar a la persona ante el órgano jurisdiccional. En este caso, si es quejoso, presentó su demanda de amparo ayer, vamos a pensar por la noche, se la acuerdan para que aparezca al día siguiente y se hagan las notificaciones respectivas, pero resulta que temprano, a las 6 de la mañana, lo detuvieron y ya lo presentan. Entonces,
¿Qué quiere decir? Que una vez que los policías detienen al sujeto, lo llevan al reclusorio y queda a disposición del órgano jurisdiccional, ya la suspensión contra la orden de aprehensión no tendría ningún efecto, porque la orden de aprehensión ya surtió, lo tienen ahí con motivo de la ejecución de dicha orden. Entonces no podría o no sería posible que esa suspensión del acto reclamada surtiera algún efecto. Ya por un lado. Y por otro lado, pues si el órgano jurisdiccional ni siquiera ha sido enterado de que existe el juicio de amparo, mucho menos de que existe la suspensión, pues entonces tampoco tiene obligaciones al respecto. Muy bien. Mi querido doctor, pues irán todas las preguntas que tenemos esta noche. Te agradecemos nuevamente que has hecho un espacio en tu apretada agenda. Sabemos que está desbordado el trabajo en el juzgado de control. Es muy valioso para nosotros que compartas todos tus conocimientos, sobre todo operativos, ¿no? Para nuestros alumnos, para nuestra comunidad CISA. Y te agradecemos infinitamente tu participación en este espacio. Sabes que siempre es un honor tenerte con nosotros. No, al contrario, Alfredo, me da gusto saludarte, me da gusto saludar a todos los participantes, a todos los alumnos y a los profesionistas y las profesionistas del derecho. Y bueno, pues estamos atentos para posteriores ocasiones seguir platicando sobre estos tópicos que nos interesan a todos. Que tengan buena noche. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Compañeros, tengan muy buena noche todos ustedes. Como siempre, les aconsejamos seguir nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Conocimiento y Justicia. En este momento les están poniendo en la pantalla un código QR. Bueno, este es de la tienda, nuestra tienda CISA Online, donde pueden encontrar ahí diversas obras jurídicas de diversos actores. Sí, y ahorita les van a poner un código QR con el que se pueden unir ustedes al WhatsApp de la comunidad CISA, que es este. Pueden escanear o le pueden tomar una fotografía para que se unan a nuestra comunidad y estar enterados de los eventos académicos que vamos a tener próximamente. También los invitamos al curso que va a impartir la maestra Elisa Vázquez, que también es juez de control de la Ciudad de México. Pueden pedir información igual al 55 45 70 83 20, que fue el teléfono que utilizaron para pedir información de esta conferencia. Mi querido doctor, nuevamente muchas gracias. Un honor tenerte con nosotros y esperamos que no sea la única ocasión que nos acompañes en este espacio. Con gusto, saludos y buenas noches. Buenas noches a todos. Cuídense mucho. Hasta luego.